Bueno, buenas, mis queridos estudiantes. Este es un tutorial básico para organizar el documento que ustedes van a empezar a presentar en su momento ante la universidad. Eh, Como verán ustedes ya tienen los puntos de trabajo, ¿sí? Ya tienen como toda la información. La información pues está en algún momento, como yo les dije, en unos lineamientos de la universidad, ¿cierto? Entonces, voy a recordarles un poco. Para este semestre, que es el semestre que ustedes matricularon por primera vez opción de grado, lo que vamos a hacer es el anteproyecto. Entonces, el anteproyecto consta de una introducción, de unos antecedentes, de un planteamiento del problema, y dentro de ese planteamiento del problema está la definición del problema, la formulación del problema o pregunta, la sistematización, que es opcional, que es coger ese problema y hacerle más preguntitas, que esas preguntitas nos van a llevar a los objetivos específicos. Los objetivos, que están los generales específicos, justificación, los marcos de referencia, donde está el marco contextual, que es toda la contextualización que hace, digamos, la contextualización del objeto de estudio. Por ejemplo, si es una empresa de fabricación de productos capilares, entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Qué se dedica? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de la empresa? ¿Cuándo surgió la empresa? ¿Por qué surgió? ¿Cuáles son los procesos, funciones de la empresa? ¿Cuáles son los productos y servicios y ese tipo de cosas? Eh, También hablamos del marco teórico, ya se les había hablado un poco, pero también vuelvo y se les indica. El marco teórico es una profundización, una integración de las teorías que ustedes han ido consultando, ¿sí? Esa profundización y esa relación entre teorías lo que me va a llevar a definir son nuevos elementos que me permiten comprender el problema desde otra óptica o característica. Está el marco legal. El marco legal es muy importante para identificar, por ejemplo, los elementos que influyen desde la parte legal en la organización o en el objeto de estudio que ustedes están abordando. La metodología de la investigación, hablamos de la metodología, que es enfoque de investigación, tipo de investigación, fuentes de la investigación y las fases de investigación por objetivos. Entonces, cuando se habla de los enfoques de investigación, se habla de dos enfoques, que es cualitativo o cuantitativo, aunque también puede existir un tercero que es la combinación de ambos. Hablamos también del tipo de investigación, que se habla del tipo de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y experimental. Son los tipos de investigación que define Sampieri. Y estos tipos de investigación nos van a ayudar a identificar como cuál es el nivel de investigación que se abordan digamos, en el proyecto. Cuando hablamos de investigación exploratoria, simplemente es una investigación que pues simplemente es como que yo voy, verifico qué existe, qué hay, voy a explorar como tal. Cuando yo hablo de descriptivo es que ya profundizo un poco más esa exploratoria, donde yo ya describo los fenómenos que se están dando. Cuando es correlacional, yo trato de integrar dos fenómenos o cómo un fenómeno afecta a otro. Y cuando es experimental, lo que yo hago es que ya puedo hacer experimentos, valga un poco la redundancia, sobre, digamos, algunas variables y esas variables voy a obtener un resultado. Las fuentes de información simplemente es indicar de dónde obtuve la información, ¿cierto? Y las fases de la investigación simplemente son como el paso a paso que yo necesito identificar a la hora de elaborar diferentes estrategias o diferentes elementos que me podrán ayudar a conseguir los objetivos del proyecto. Dos de los elementos importantes está el cronograma, que simplemente es coger estas actividades de la metodología y montarles pues unas fechas. Los productos esperados simplemente es mirar qué es lo que yo pretendo desarrollar al final, si una ponencia, si un artículo de investigación, obviamente allí está el proyecto de grado como tal. Finalmente eso también tiene un presupuesto, cuánto cuesta lo que voy a hacer, cuánto cuesta elaborar este proyecto y finalmente pues está la bibliografía. Este semestre vamos a abordar estas características, ¿cierto? Ahora, es importante tener en cuenta que esto
estos lineamientos son lineamientos básicos que serán evaluados digamos, por los evaluadores, valga un poco la redundancia, por los jurados. Y estos jurados se encargarán de mirar si ustedes cumplen con esos lineamientos y en qué medida los cumplen. Su tutor podrá incrementar otros elementos si así lo considera. Esta información, pues la idea es que esta información se copie y esta se pueda llevar a un documento, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes ya empiecen a organizar su documento o pasarlo en un documento en blanco, que sería pues uno de estas características, ¿cierto? Entonces estos serían como los elementos que yo debo tener en cuenta. Ahora, hay varios elementos que es muy importante tener en cuenta cuando yo estoy, digamos, escribiendo en un Word. Yo tengo que tener como varios elementos como para que el documento quede, digamos, bien organizado. Para empezar, se les había indicado en algún momento que la presentación del trabajo de grado debe tener digamos, unos lineamientos que tiene que ver con la norma APA. Entonces yo debo escribir en Times New Roman, tamaño 12, ¿cierto? Y que en algunos contextos, pues yo debo empezar a definir ciertos criterios. Entonces, primero debemos empezar a definir esos criterios. Entonces, para lo que es el texto normal, yo voy a modificar hay algo que aquí dice en inicio, se llama los estilos. Yo voy a modificar este estilo y este primer estilo va a ser el estilo del cuerpo del documento, no de los títulos, sino del cuerpo del documento. Entonces aquí yo le doy Times New Roman, ¿cierto? Le doy clic derecho y como ustedes vieron cuando le di clic derecho, le di modificar y ya me salió este cuadro. Le doy Times New Roman tamaño 12, ¿cierto? Eso es lo que me está pidiendo la norma. Y lo que me pide la norma es que también editemos algunos elementos del párrafo. Yo a este documento le voy a poner una sangría que si ustedes han visto que cuando uno escribe en norma APA, la primera línea de cada párrafo tiene como un espacial. Entonces aquí yo le voy a poner que es sangría francesa, que es primera línea, perdón, y le voy a poner de 0.5. En algunos casos 0.25 o como lo tengan en su computador por defecto. El espaciado le va a poner un espaciado anterior y posterior, o sea, antes del párrafo y después del párrafo, de unos, de un 2, de unos 8, ¿cierto? Yo creo que unos 8 son válidos, ahorita miramos. Y aquí en interlineado le va a poner, no le va a poner doble porque considero que es demasiado, le va a poner un múltiple de 1.3, ¿cierto? Y lo voy a aceptar. Okay. Entonces así me debería quedar el documento, ¿cierto? El espaciado anterior y posterior del párrafo, pues me dice cómo va a quedar como el espacio antes y después del párrafo. Mire que ya la sangría en la primera línea ya me está dando y me está diciendo también que cómo me está quedando, digamos, el tema del espaciado. Y le voy a aceptar. ¿Listo? Aquí por defecto, pues me trajo todo esto por defecto, ¿cierto? O sea, el documento me está diciendo que estos son información del cuerpo del documento, por lo tanto, me lo modificó, pero eso no quiere decir que así vaya a quedar todo. Ahora lo que debo organizar posteriormente son los títulos, ¿cierto? Entonces, para los títulos voy a ir aquí donde se dice título 1. Si yo le doy aquí en título 1, pues inmediatamente si yo estoy ubicado en introducción, pues me va a traer como la información de esa introducción, ¿cierto? O me la va a modificar de acuerdo como digamos a la estructura que está allí. Entonces yo lo que le haga al título 1 es modificar, ¿cierto? Y aquí voy nuevamente, esto tiene que tener Times New Roman. Este tiene tamaño 16, se lo voy a dejar así en tamaño 16 o también lo puedo dejar en tamaño 14, ¿cierto? Y aquí lo voy a dejar en negrilla, ¿cierto? Yo a esto también le voy a montar el párrafo. El párrafo es que esto no debe tener ninguna primera línea, ¿cierto? Porque eso solamente es para el cuerpo del documento. En espaciado anterior y posterior le voy a poner que es de 24, que me parece que es el adecuado para el tipo de títulos grandes, y le voy a poner múltiple 1.4, que me parece, de 1.3, que me parece adecuado. Ahora, esto debe estar centrado, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, el espacio anterior y posterior me va a dar como este espacio entre lo que se está hablando anterior a un título principal y lo que se está hablando después, o sea que me da como
me da la impresión de que realmente el título se puede validar o verificar claramente. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces aquí ya está el primer título. Ahora, hay una herramienta, o hay dos herramientas más bien, que son esenciales para digamos, organizar los documentos. Uno está digamos, esta herramienta que se llama Mostrar Todo, ¿sí? Que me permite saber cómo está el documento en espacios, ¿sí? En introducción me está diciendo que no hay ningún espacio entre el inicio del documento y el título de introducción, ¿sí? Eso me quiere decir que está correctamente formulado el primer título, ¿sí? O organizado el primer título. Ahora, yo no puedo empezar, digamos, a hacer, cuando yo voy a empezar a desarrollar otro título después de la introducción, yo no puedo empezar a hacer esto, para bajar el título a la segunda, o para bajar, digamos, los títulos a las siguientes páginas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso generaría espacios inadecuados. Y lo otro es que si yo escribo acá, pues los títulos de las siguientes páginas van a empezar a correrse un poco. Entonces lo que yo voy a hacer es algo que se llama salto de página. Después de este título lo que yo hago es acá en insertar, ¿sí? Y acá donde dice página le digo salto de página. ¿Qué me permite el salto de página? Que si yo, por ejemplo, tengo si la introducción se me fue una página adicional, ¿cierto? Lo que hace es que el título siguiente no me quede en la mitad de la página, sino que me quede al inicio de la siguiente página, ¿sí? Entonces, lo que me ayuda es a ir organizando el documento, no importa qué tanto escriba en la introducción, no importa qué tanto escriba en los antecedentes, simplemente los títulos siguientes me van a quedar siempre en el inicio de la página que corresponde. Entonces, el salto de página me permite eso. Si yo escribo, por ejemplo, después del salto de página, me lo lleva a la siguiente página. Si yo escribo antes del salto de página, pues me lo deja donde me lo debe dejar, ¿cierto? ¿Ok? Listo. Entonces la idea es que cada título debe tener primero debe estar con un título 1. Cada título principal debe estar con un título 1, ¿cierto? Aquí ya está. Y posteriormente a ese título 1 debo ponerle un salto de páginas por ahora. Entonces insertar, salto de página. Entonces voy a hacerlo rápidamente con todos para que ustedes vayan viendo. Listo. Entonces aquí está antecedentes, aquí está introducción, aquí está antecedentes, ¿cierto? Entonces voy con planteamiento del problema. Entonces voy con planteamiento del problema. Entonces le digo yo a planteamiento del problema necesito que me ponga título 1. Aquí hay un espacio. Esta herramienta por eso es tan importante porque me permite mirar los espacios. Después le doy enter y le digo insertar salto de página. Esto es engorroso al principio, pero esto al final me ayudará a que, digamos, el documento se pueda ir organizando de una manera adecuada. Entonces quito esto nuevamente. Bueno, acá vienen un aspecto importante que son digamos, los subtítulos, ¿cierto? En este caso, cada uno de estos va a tener pues un número. Entonces la introducción no se le pone número y acá en los antecedentes va a tener un número, ¿cierto? Entonces aquí yo le puedo poner 1, que son los antecedentes. El planteamiento del problema sería el 2, ¿cierto? Y estos de acá, que serían los subtítulos del planteamiento del problema, pues ya no serían ya no serían títulos principales, sino subtítulos, no serían títulos principales, sino subtítulos del planteamiento del problema. Entonces acá yo simplemente los pego, pero acá me va a decir que son 3 y 4. La idea es que los convirtamos también, ¿cierto? Entonces primero, para estos subtítulos también hay una forma clara de organizarse que debe ser de la siguiente manera. Entonces yo voy acá para organizar subtítulos, yo lo debo de organizar. Si yo le doy título 2, mire lo que me va a pasar. Entonces yo también debo de modificarlo. Entonces le doy modificar y acá en Types New Roman, ¿cierto? Luego le digo que es tamaño 12. Le digo que es Negrich automático y de esto debe ser Negrich. Posteriormente le voy a decir que esto debe ser, aquí me dice que es nivel 2, no debe tener primera línea, ¿cierto? Y esto debe ser en tamaño 18. ¿Sí? Múltiple 1.3 está claro. Listo.
Y ya al siguiente título le pongo título 2 y después al título 2. ¿Listo? Pero todavía me faltan digamos que los numerales de los subtítulos. Entonces ahí le pongo 2.1 y así, ¿cierto? 2.2. Repasemos entonces. Entonces, cuando yo voy a hacer un subtítulo 2 o un subtítulo, perdón, yo lo que le doy aquí en título 2, ¿cierto? Le doy modificar y aquí me aparece como toda la información. Yo lo que primero hago es mirar el formato. Después del formato lo que veo es el párrafo. Le dije que no tenía ningún espacial, que tenía un espaciado de 18 anterior y posterior y un interlineado de 1.3. ¿Listo? Y que a estos subtítulos les iba a poner los números de acuerdo con el número inicial de su título principal. ¿Cierto? Listo. Ok, así está. Listo. Se supone que después de eso usted ya le puede dar enter y empezar a escribir normalmente. ¿Cierto? Ok. Posteriormente a esto, lo que vamos a hacer es continuar pues con la organización del documento. Listo, ya he organizado todo el documento, entonces ustedes ven acá, ya tengo la definición del problema, tengo los objetivos organizados, ¿cierto? Están los objetivos, que está objetivos generales y específicos, está la justificación, está marcos de referencia, ¿cierto? Con sus respectivos subtítulos, ¿ya? Está la metodología con sus respectivos subtítulos, cronograma, productos, presupuesto y bibliografía. Ahora, todo esto que dice también tiene otro objetivo. Y es que yo acá al inicio de esto, yo lo que puedo hacer, bueno, ya tengo la introducción, voy a poner acá un salto de página, ¿cierto? Antes de la introducción, para que me lleve a la siguiente página. Y aquí lo que voy a empezar a desarrollar es algo que se llama la tabla de contenido. Lo que acabé de hacer con los estilos me ayudó a desarrollar la tabla de contenido. Lo que debo de hacer simplemente es que voy a referencias y aquí en bibliografía le doy clic y le digo, perdón, bibliografía no, tabla de contenido. Y acá, listo, ahí está la tabla de contenido. ¿Por qué? Porque ya me ayudó. ¿Listo? Aunque la tabla de contenido no me la trajo como quería. Vamos a ver si me la trae de otra manera. Listo, sí, era tabla 2. Y esto le podemos poner también como un título principal. No, como un título principal. Pero lo podemos reorganizar desde acá. Porque tabla de contenido no necesita estar dentro de la misma tabla de contenido. Esto negrilla. Y posteriormente acá en el centro. Le dije que 14. Y le voy a poner color automático. Que no sé dónde está. Acá. Listo. Acá, tabla de contenido. Bueno, listo. Entonces aquí sí vemos está ya la tabla de contenido. ¿Sí? Listo. Eso es la tabla de contenido. Ella puede seguir, de pronto ampliarse o no. Y antes de la tabla de contenido también puedo insertar lo que son los títulos. Perdón, antes de los títulos son digamos, la portada. Entonces yo organizo esto un momento. Listo, acá está la tabla de contenido. Listo, y ok. Y aquí falta hacer como la tabla de la introducción y todo lo demás, ¿vale? Entonces, como yo lo hago, la introducción, perdón, la tabla de la portada del trabajo. Entonces, ¿cómo hago la portada del trabajo? La portada del trabajo debe tener el nombre del proyecto, el nombre de las personas que lo elaboran, el docente asesor, la universidad y el año que se está desarrollando el proyecto. Bueno, me falta también el programa. ¿Listo? Listo, ahora tenemos nuestra portada. Esto dice lo que es título del trabajo, nombres y apellidos de los autores, corporación, Universitaria Minuto de Dios, el centro tutorial, ¿cierto? Y el programa académico y la fecha. ¿Ya? Entonces aquí ya está todo lo que concierne a lo que es la portada. Es importante tener claro que digamos que acá, digamos que aquí sí tengo que dar espacio porque no puedo dar saltos de página. ¿Por qué no puedo dar saltos de página? Porque el salto de página es para otra página. Entonces aquí sí me tengo que hacer enter, 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 enter. ¿Listo?
Y este sería el documento básico que me ayudaría a mí para presentar mi anteproyecto de grado. Nos quedarían faltando simplemente las tablas o las figuras. Voy a hacer un ejemplo simplemente. ¿Ya? Para insertar una tabla de figuras, o perdón, un índice de figuras o un índice de tablas, yo puedo hacerlo así de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, estoy escribiendo acá, digamos que en el enfoque de la investigación. Entonces estoy escribiendo y empiezo a escribir, ¿cierto? Estoy escribiendo. Miren que ya, miren que si yo empiezo a escribir, ya me trae el formato que yo necesito, que es un formato donde el inicio de cada párrafo pues tiene un espaciecito, sí. Ahora, yo que aquí, por ejemplo, le voy a insertar una tabla sí, una tabla o una figura como tal. Entonces yo aquí le voy a insertar una figura. Digamos que voy a insertar la figura que sea la pantalla del computador. Digamos que va a ser una figura, ¿cierto? Entonces yo la pongo allí. Ok. Esa es la pantalla del computador. Y lo que yo voy a hacer antes de la figura es que yo le voy a poner acá. Bueno, algunos autores ponen antes de la figura, ponen figura tal, figura número 1, figura número 2 y ponen el título de la figura. Otros autores y según la norma APA dice que el nombre de la figura debe ir al final. Entonces vamos a poner el figura. Le doy aquí enter, entonces figura tal, pero para no ponerlo así, si yo le pongo figura número 1, ¿cierto? Con esto no podría hacer el índice de figura. ¿Por qué no puedo hacer el índice de figuras? Porque tengo que organizarlo con una herramienta que se llama insertar título. Pues para que me pueda permitir hacer la tabla de figuras. Entonces yo no lo hago así, sino que simplemente voy acá a insertar título y le digo que en el rótulo va a ser una ilustración. Sí, la ilustración será la ilustración número 1. O yo le puedo decir que sea las figuras. Le puedo también cambiar acá. O le puedes definir acá un nuevo rótulo más bien, que sea figura. ¿Cierto? Listo. Entonces figura. Ok, ya está. Él me lo trae por defecto en otro formato. Yo simplemente tengo que reorganizarlo un poco. Y le doy acá un punto. Entonces figura, digámosle, presentación de la metodología, ¿cierto? Fuente, dos puntos, elaboración propia. ¿Sí? Así queda. ¿Ya? Listo. O simplemente lo dejamos así. Fuente de presentación de la metodología. ¿Listo? Ok. Le vamos a dejar así solito. Entonces yo acá arriba voy a, digamos, en un espaciecito y le digo acá después de la tabla de contenido. Señor, yo quiero aquí hacer el índice de figuras. ¿Cierto? Tengo que hacerlo después de este. Esta tabla de contenido como que va a estar más grande. Entonces aquí le digo insertar título. No es insertar título. Aquí yo lo que digo insertar tabla de ilustraciones. Y le digo que figura. Y ya me trae la figura. Pero acá tengo que ponerle un título aparte. ¿Cierto? Tengo que ponerle título de índice de figuras. Y lo centro. ¿Listo? Y acá, mire lo que pasa cuando les digo que no hay un salto de página. Lo que hace es que el título se me mueve un poco. Entonces lo que hago acá es insertar un salto de página y ya. Le quito este espacio y listo. Y aquí está el índice de figuras.
También con esta aquí donde se dice insertar título, yo también puedo hacer la tabla. Entonces, yo puedo hacer una tabla, por ejemplo. Vamos a la metodología. Bueno, también les voy a decir cómo, digamos, ir a una parte del documento a otro de manera muy fácil. Yo le doy aquí en vista y le digo acá en panel de navegación, ¿sí? Y aquí ya me trae como toda la información que yo necesito. Entonces estamos en la metodología, listo. Yo, por ejemplo, acá necesito insertar una tabla. La tabla normalmente viene el título de la tabla y debajo digo que es elaboración propia. O sí, elaboración propia. Entonces acá digo, también voy acá a referencias y le digo insertar título, pero en este caso no sería una figura, sino una tabla. Le digo aceptar tabla número, tabla de metodología. ¿Ya? Acá tabla punto de metodología, listo. Entonces acá en inicio le digo insertar, perdón, en insertar le digo insertar tabla, le digo qué es esto, listo. Organizo la tabla y al final le digo que figura de tabla, fuente, elaboración propia. Bueno, acá yo puedo decir, se me olvidaba algo aquí en las figuras, puedo decir tabla, presentación de metodología elaborada por, ¿cierto? Ahí lo puedo poner también. O más bien, tabla de metodología Sampieri, ¿cierto? O modelo Sampieri, ¿sí? Puedo hacer un poco más claro, pero así como está, también está bien. Perdón, figura de metodología Sampieri. Y aquí está tabla, ok. Espérame un momento. Yo quito esto, vuelvo a insertar de referencias, insertar título, tabla 1, listo. Tabla de metodología, listo. Ok. Entonces allí está la información. Listo. Entonces yo lo que hago acá arriba es, listo, después de la tabla de contenido y de la índice de figuras, le doy acá, le digo, ¿cierto? Ahora inserto otro salto de página. Le digo acá a señores, quiero insertar otro salto de página. Ok, la introducción se me desconfiguró un momento. Entonces voy acá en la introducción, vuelvo y la configuro con el título 1. Ya. Y después digo acá, antes de este salto de página, le digo índice de tablas, ¿cierto? Y acá simplemente le digo en referencias, insertar tabla de tablas, tabla de ilustraciones, le digo insertar y ya me queda la tabla de ilustraciones, ¿cierto? La acomodo acá un poco y listo. Acá simplemente a este le pongo, este sí me toca que hacerlo manual porque si yo le pongo un título, este título me va a quedar, si le pongo acá este estilo de título, este título me va a quedar acá y por lo tanto pues me va a salir una tabla de contenido. Entonces este me toca que editarlo manualmente para que no me salga en la tabla de contenido. Le doy centrar, le digo que 14 y lo puedo dejar así si quiero. ¿Listo? O si quiero lo que yo hago es que lo termino de editar acá, le digo párrafo, le digo que quiero estar en 24 también como los estilos o el título 1 de los estilos y listo. Y acá también a este pedazo simplemente le copio el formato y lo subo acá. También al índice de figuras. Listo, entonces ahí ya quedó el índice de figuras, el índice de tablas y la tabla de contenido. ¿Válido? Y así es como van a seguir haciendo, digamos, todo lo que tiene que ver con las figuras y lo demás. Ahora, si ustedes quieren hacer otra ilustración, otra figura, lo que simplemente van a hacer es que van a referencias, le dan insertar título, pero en este caso no sería tabla, sino que eligen otra vez figura y le dan aceptar y listo.
Entonces ya trae la figura 2 y en el caso de las tablas, pues las tablas. Y eso es todo por ahora. Bueno chicos, muchas gracias. Esto se lo voy a enviar para que lo puedan organizar. Bueno, se me olvidaba una cosa importante que es para ustedes. Bien importante. Aquí hay algo que se llama insertar cita en referencias. Se llama insertar cita. Esto es para el manejo de norma APA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo lo que es el marco teórico, ¿cierto? Entonces, yo aquí en el marco teórico, yo digo, voy a buscar, por ejemplo, estoy hablando de, digamos, de la contabilidad oculta. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Aquí yo voy a decir contabilidad oculta más real y cierto. Entonces, yo encontré este documento, ¿cierto? Espera que me cargue un poco y ya me cargó. Listo. Ok. Entonces, contabilidad oculta. Le digo, es de Rafael Antonio Franco y dice que es Sociedad Contable en Evolución del saber estratégico a la crisis de la representación, bueno, por decir algo. Listo. Entonces yo digo, bueno, voy a insertar una nota, ¿cierto? Insertar una cita. Entonces yo digo, voy a agregar una nueva fuente. Entonces para agregar una nueva fuente lo que voy a hacer, denme un momento. Lo que voy a hacer acá, voy a cerrar un momentico. Entonces yo lo que voy a hacer acá es, listo, yo tengo este documento, entonces le digo, insertar, agregar nueva fuente. Entonces digo, ya sé que esto es de una revista, ¿cierto? O sea, esto lo saqué de una revista científica. Entonces voy a ir aquí, le voy a decir autor, lo voy a editar, ¿cierto? Y le digo, normalmente me gusta poner el primer apellido y el primer nombre. Entonces Franco, Rafael, le voy a agregar. Si tengo más personas, pues las pongo allí, ¿cierto? Si tengo un autor corporativo, entonces, por ejemplo, si es Uniminuto, le pongo, digo, autor corporativo, pongo Uniminuto. Uniminuto, listo. Ok, pero en este caso no es así, entonces le voy a editar y tengo que eliminar a este, porque este es un señor Franco Rafael. Listo. Lo siguiente. Ahora sí, título del documento. Entonces el título del documento normalmente va a estar acá, ¿cierto? Encima de la revista. Ok, entonces lo copio, lo pego. Año, ¿qué año está esto? Esto dice año 2016, aquí le pongo 2016. Listo, la ciudad. Esto, ciudad no es Bogotá. Ah, bueno, aquí no le he seleccionado que es una revista. Listo, ya. El nombre de la revista. Y aquí le pongo hasta acá. ¿Cierto? Copio y pego acá. Las páginas donde se encuentra ubicado el artículo en esa revista. Entonces acá le pongo y le pego acá, listo. Y acá yo, bueno, aquí les aclaro que el tipo de fuente bibliográfica simplemente o es libro, sección de libro, artículo de revista. En este caso es un artículo de revista. Cuando una sección de libro es cuando un libro está elaborado por múltiples autores y que cada autor tiene un capítulo diferente. Y cuando es un libro completo elaborado por una persona, pues simplemente le pongo libro. Listo, y le voy a aceptar. El señor, yo cierro esto un momento. Listo. Norma APA siempre me trae, bueno, el editor de citas de Word siempre me trae la norma APA en una cita basada en el texto. ¿Cómo así una cita basada en el texto? Que el autor y el año están siempre dentro de las comillas. Yo lo puedo utilizar así, sin embargo, yo también lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo lo voy a utilizar así sería es cuando, por ejemplo, aquí antes de eso yo empiezo a hablar y hablar y hablar de la cita y al final termino con la cita como tal. Pero si yo voy a hacer una cita basada en el autor, entonces yo tengo que modificar esta cita. Le tengo que decir, acá le tengo que decir, le doy clic y le digo editar cita y le digo, yo solo quiero que me dejes el año. ¿Vale? Entonces aquí lo que tengo que hacer es ponerlo manual. Y ya. Entonces aquí ya digo, según Franco. ¿Cierto? Y empiezo a hablar de la cita como tal. ¿Listo? Pero ahora sí, algo es muy importante. Pero, profe, ¿yo por qué no lo pongo así? Lo escribo normal.
Porque si yo no lo escribo bajo esta estructura, al final cuando vaya a insertar la bibliografía me va a tocar que insertarla manualmente. ¿Sí? Aquí donde está bibliografía. Esto me ayuda simplemente para insertar bibliografía. Después yo digo bibliografía y listo. Entonces aquí ustedes ya mirarán, podrán mirar que la bibliografía ya existe. Bueno, le quito el título a esto. Lo dejo así como esto. Listo. Y ya me aparece la bibliografía. Entonces por eso es importante que lo ingresemos por acá. Ahora, eso es como lo que quería decirles a ustedes. Es muy importante que ingresen la bibliografía por este medio o hay otros editores de citación que me ayudan a eso como Mendeley o ReefWars. Pero en este caso, si ustedes no lo saben hacer, simplemente lo agregan por acá. Ahora, si ustedes quieren ingresar nuevas fuentes, pues pueden ingresar una nueva fuente. Y si quieren utilizar una fuente que ya tienen acá, pues simplemente la utilizan. Y ya, no hay problema. Simplemente le dan clic y la insertan. Entonces voy a, por ejemplo, darles un... Aquí marco teórico, aquí estamos, por ejemplo. Yo digo, acá le digo insertar Franco. Listo, ahí está. Entonces simplemente me la inserto. ¿Listo? Listo, chicos, eso es todo. Muchas gracias. Chao.